bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, les deseamos una muy feliz tarde, que estén sin estrés en sus casas, tranquilitos, se toman su vasito de agua, los que estén en su oficina también, por supuesto, su cafecito que siempre le ofrecemos a esta hora, porque es un momento para ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Bueno, tenemos nuestro primer invitado, vamos a arrancar de una vez, y teníamos tiempo esperándolo por acá, por unas circunstancias, otras, culpa mía y de las circunstancias, repito, por fin se pudo dar. Gerardo Blay está con nosotros, alcalde de Baruta, y uno de los mejores constituyentes creo que tiene el país. Es un lujo haberte tenido en la asamblea y también formar parte de esa creación de esa constitución que... No, yo no estuve, pero no. ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas yo no gracias, estuve en la Gerardo. constituyente. Mucha gente piensa que yo estuve porque yo aportaba muchas ideas y algunas cosas referidas a la materia constitucional en ese momento, pero yo fui después diputado. Estuve diputado del 2000 al 2005 en la primera Asamblea Nacional con vigencia de la Constitución del 99. Bueno, y de ahí saliste a las alcaldías No, tuve después un ¿sí? tiempo sin cargo público y después en las alcaldías. al final a la alcaldía de Baruta, final del 2008, hasta ahora que espero que haya elecciones y que todos los venezolanos tenemos que pedir que haya elecciones y que se renueve, porque yo creo en una sola reelección. Aunque la Constitución fue enmendada, como todos los venezolanos saben, y permiten que presidentes, gobernadores y alcaldes se reelijan de manera indeterminada, es decir, reelecciones indefinidas. Yo creo que lo dije en el discurso cuando fui reelecto, una sola reelección para cargos de corta duración, que son 4 años, por cierto que ya deberíamos haber tenido la de gobernadores, y debería no haber reelección para el cargo de presidente en un periodo tan largo como los 6 años que están establecidos en la Constitución del 99. La gente que se enamora del cargo no se quiere ir de ahí y se cree que es el cargo. Muchas veces dicen, es el alcalde o es el diputado, no, está de alcalde, está de diputado, está de gobernador, está de presidente. En el momento en que tú te crees que eres el cargo, terminas no siendo nada, porque el cargo es del pueblo. Y al pueblo hay que volvérselo a entregar para que elija a otro representante. Pero porque en una época, y se habló por muchísimos años, que esta era la constitución más perfecta, mejor del mundo, una maravilla, y ahora no se respeta, porque acaso es incómodo esas mismas leyes que se crearon. Fíjate que esto se lo dijimos al chavismo cuando los alcaldes fuimos invitados, cuando Maduro fue recién electo. Fuimos un 18 de diciembre a la Asamblea Nacional y me tocó hablar como cierre de la Asociación de Alcaldes. Abrió nuestro alcalde Antonio Ledesma, ahorita injustamente preso, además preso político de este gobierno, y cerré yo de las intervenciones de los alcaldes. ¿Y qué le dijimos a Maduro? Piense lo siguiente, y a todos los ministros que estaban ahí, y a los gobernadores de ellos, que algunos se hicieron presentes en esa reunión con nosotros. Piensen en lo siguiente, la Constitución, ustedes lucharon para que fuera aprobada y algunos de nosotros nos opusimos a que fuera aprobada porque no consideráramos que era la mejor Constitución para Venezuela en ese momento. Era una Constitución y es una Constitución extremadamente detallista que adicionalmente no permite una movilidad en las normas jurídicas y que ha hecho que, por ejemplo, la Sala Constitucional haya tenido que sentenciar esta serie de adefesios en su interpretación, porque es una Constitución muy rígida. En todo caso, los que votamos que no, cuando Chávez la quiso reformar en más de un tercio, entonces ahí dijimos no reforme la Constitución, porque iban a crear un poder paralelo a los establecidos en la Constitución. Y el pueblo venezolano votó que no y ganó el no. En ese momento se hizo el pacto social de todos los venezolanos. Tanto aquellos que la votaron al principio como que era de ellos, y era para ellos y la votaron para ellos, y aquellos que nos opusimos, luego tuvimos que defenderla de aquellos que la habían originado porque la querían deformar en una reforma constitucional que contenía un tercio de su articulado en reforma. Ahí fue cuando se volvió el pacto social de unos y otros. Sin embargo, los que originalmente la propusieron la han venido deformando a través del tiempo de una manera acelerada. De una manera tan acelerada que las instituciones, como todos sabemos, ni son autónomas, ni pertenecen al pueblo, ni sirven al pueblo, sino sirven al poder. Y cuando las instituciones sirven al poder para mantener el poder por el poder mismo, en ese mismo momento ese texto constitucional deja de tener vigencia. Nuestra Constitución no está consagrando un Estado democrático de derecho y de justicia, o por lo menos lo consagra en la letra, pero no en la práctica. Ahora, cuando tú has estudiado esta Constitución y a lo largo de los años, hay ciertas contradicciones o ciertas interpretaciones porque algunos artículos pueden ser subjetivos
porque lo hemos visto a lo largo de todo esto, sobre todo en los últimos 2 años, donde el Tribunal Supremo de Justicia ha interpretado la Constitución quizás, no sé si esto es legal, no es legal, es supraconstitucional. Explícame esto, por favor. El régimen de competencias que establece la Constitución, yo voy a citar una máxima que aprendimos los abogados desde el primer año de Derecho. Los funcionarios públicos podemos hacer solo aquello que nos está expresamente permitido por una norma legal, en este caso el régimen atributivo de competencias de la Constitución. Tú como ciudadano privado puedes hacer todo lo que te dé la gana hacer, siempre que no te lo prohíba una norma que anteceda una conducta y que diga que no se puede hacer. Es totalmente distinto el régimen. Bueno, aquí parece que se comieron la Constitución al revés y las interpretaciones del propio Tribunal Supremo de Justicia son al revés. Dicen, usted Maduro puede hacer lo que le dé la gana, puede legislar por decreto, no tiene que aprobar el presupuesto nacional por la Asamblea Nacional, puede decretar un estado de emergencia económica por el tiempo que le dé la gana, cuando el propio Chávez, cuando se hizo la Constitución y los estados de excepción y los decretos de emergencia económica, por ejemplo, determinaba que había que ponerle término y máximo de 90 días a esa situación, porque durante la Cuarta República se mantuvieron las garantías económicas suspendidas por décadas y no sé cuánto. Bueno, entonces, ahora lo que se ha hecho es que el Tribunal Supremo de Justicia le ha dicho a Maduro, usted puede hacer lo que le dé la gana con la Constitución, con las instituciones, con las personas, con los derechos humanos y con algo muy importante que yo creo que es lo que más nos afecta a los venezolanos. Más allá de los presos políticos que son importantes, porque no hay democracia con presos políticos, no hay democracia con violación de derechos humanos, no hay democracia si no hay elecciones, no hay Estado democrático consagrado en la Constitución. Pero adicionalmente a esto, lo que más nos afecta a los venezolanos, yo creo que es el sentimiento de desamparo, Pedro. Un gobierno tiene que ser el buen padre de familia, el pater family. Un gobierno nacional tiene que proveerle a los venezolanos varias cosas que dice la Constitución. Seguridad alimentaria, no la tenemos. Seguridad en la salud de cada uno de los ciudadanos. Díganme si la tenemos en nuestros hospitales y la salud pública cómo está. Hasta los más altos jerarcas de este gobierno se van a tratar afuera. ¿Por qué será que los socialistas se tratan en Cuba y no en sus países? Ejemplo Evo. Buen punto. Otra cosa que tendría que haber es libertades económicas que las consagra la Constitución y no las hay. Pero adicionalmente a todo esto, hay una cosa que es fundamental también, que es la seguridad personal de cada uno de los ciudadanos venezolanos. No lo hay. Entonces, el padre de familia no funciona. Ese que nos consagra la Constitución, ese que tiene que darnos estas garantías a los ciudadanos. Del otro lado, y esto que voy a decir a lo mejor suena un poco duro, tenemos una organización política o unas organizaciones políticas que conforman la unidad democrática, la mesa de la unidad democrática, que deberían ser la esperanza cuando un padre de familia no te funciona para que tú voltees hacia otro lado y digas, bueno, hacia allá debemos ir. Yo creo que el venezolano en este momento tiene un sentimiento de desamparo muy grande, como un huerfanito que está en la calle, a los que le dicen uno, vamos a marchar para protestar, y dice, si yo tengo que sobrevivir todos los días para buscar la comida de mi casa, para ver cómo me rinde la quincena o la semana, depende de cómo ganes, no va a salir a marchar contra un mal padre de familia que está allí, pero que además le tiene miedo a ese padre de familia porque ha infundido miedo. Mete preso gente, si usted se resbala, lo raspan. Entonces, ante todo este panorama, la gente está en una lucha de sobrevivencia diaria. Yo creo que hay que organizar distinto lo que estamos haciendo. Algo no estamos haciendo bien, que no estamos conectando con ese sentimiento de orfandad que tiene el venezolano. Pero ¿quién garantiza entonces el cumplimiento de la Constitución? En este momento nadie. Y si no, debería ser las Fuerzas Armadas, y si no es las Fuerzas Armadas, tendríamos que recurrir a organismos internacionales, y la primera instancia no sería la Organización de Estados Americanos. Eso es una parte, pero eso no va a garantizar que aquí se cumpla. Fíjate, yo creo que la Organización de Estados Americanos es la instancia internacional que nos corresponde dentro de todo el sistema interamericano. Allí está firmado y suscrito, aunque ahora lo niegue Maduro, porque lo negó ayer o anteayer, eso lo firmó Chávez. La Carta Democrática Interamericana la firmó Chávez. Dice que nos las escribieron a nosotros. No, realmente eso fue por las situaciones que se presentaron en el Perú, y a raíz de esas situaciones se originó un consenso en toda nuestra América. Y Venezuela la pidió para Honduras. Y adicionalmente Venezuela, cuando sacan a Zelaya es que se llamaba, la pidió para que se aplicara en Honduras. No tuvo los votos.
Eso es un sistema y eso produce unas sanciones si se llegan a obtener los votos que tienen que obtenerse, podrá producir unas sanciones dentro de la comunidad americana. Pero ¿eso nos va a resolver los problemas a los venezolanos? Posiblemente no. Y yo veo que la gente también hay una parte de nuestra oposición muy amarrada a que eso suceda y me parece bien porque es unos sistemas de protección de las democracias en Latinoamérica y en América, desde Canadá hasta Argentina, que deben estar funcionando. Pero eso no nos va a resolver los problemas. ¿Qué nos resuelve los problemas a los venezolanos? Una elección. Realmente lo que nos resuelve en paz y lo que está esperando el venezolano es poder votar. Y votar, y unos saben que van a perder y otros esperan ganar. Pero lo que pasa es que se ha tratado de lograr un mecanismo, un camino. Creo que Almagro ha sido un gran amigo de la democrática venezolana y ha sido una voz que viene de la izquierda, por cierto, chilena, y que ha sido una voz importante. Después vino el 4 de febrero de 1998. Fíjate los años que pasaron, 9 años, desde el Caracazo del 89 hasta diciembre de 1998, cuando pudo votar y votó por la opción totalmente contraria a lo que significaba la Cuarta República, que fue Chávez. Sí. Bueno, esto ya se acabó. Estamos en esta gran transición donde hay símbolos evidentes de que el pueblo venezolano, para esto que estamos viviendo hoy en día, que está gobernando el país, con un control institucional, con una violación de la democracia, del derecho al voto, se acabó. Ahora, ¿cuándo se va a materializar? Cuando el venezolano vote. Estamos con el alcalde Gerardo Blay, ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión, la canción I'll Be Watching, yo lo estoy viendo, eso es lo que dice también Gerardo Blay, la canción que hizo. El pueblo nos está viendo y está viendo al gobierno. Bueno, ojalá que nos vean y podamos hablar de temas que a la gente le pueda solucionar en algo sus problemas. Gerardo, estábamos hablando de la Carta Interamericana, me parece importante el tema, ya que tú conoces bien la Constitución venezolana y conoces las leyes y sabes cómo actúan los poderes, porque es una vía que podrían de alguna manera obligar a que sucedan elecciones, porque no se ve casi ningún interés en este momento por parte Esa presión puede producir, porque es una presión internacional, que tengamos, que por fin tengamos elecciones en el país. Bueno, en este momento se está llevando a cabo un proceso de revalidación de partidos en el país, se han pedido más máquinas, el CNE por los primeros procesos que se han hecho. Ya hay una coalición en el seno de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, donde no están tan de acuerdo, que están reclamando que se no quieren ese tipo de validación. Solamente Voluntad Popular dice que a pesar de todo, ellos se van a arriesgar, como hizo Leopoldo López, de entregarse, que ellos siguen, que si, bueno, si cometen cualquier tipo de irregularidad, ellos lo van a denunciar, pero que creen que tienen el derecho y pueden lograrlo. No sé qué opinión te merece todo este proceso. Sí, fíjate lo siguiente, yo te voy a responder esta pregunta desde dos ópticas mezcladas, la política, pero también la constitucional, porque no puedo dejar de hacerlo. Eso es lo que yo llevo en las venas y en la sangre. El derecho constitucional venezolano dividió el poder en 5 en Venezuela, no en 3 como era la división clásica de la división de poder. Las 5 divisiones incluyó un poder electoral. La única justificación para que exista el poder electoral es porque esta Constitución determinó que somos una democracia participativa y protagónica en sus principios fundamentales. Por lo tanto, para hacerla participativa y protagónica había que hacer consultas constantes al pueblo venezolano y se consagraron mecanismos refrendarios para las consultas que se boicotearon el año pasado por el propio Consejo Electoral para su convocatoria como el referendo revocatorio, pero adicionalmente para que el pueblo se pueda expresar cada 4 años para sus gobernadores, cada 4 años para los alcaldes, diputados estadales, concejales, cada 6 años para su presidente, pero además en cualquier otra materia también había un poder electoral, cuya única razón de ser es garantizar que se hagan elecciones y que la participación ciudadana no sea coactada, cortada, impedida por ningún mecanismo reglamentario como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral. No puede un reglamento violar ese derecho de participación que consagra la Constitución. Evidentemente, pirámide de Kelsen, la Constitución es el vértice de la normativa jurídica venezolana. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el Consejo Nacional Electoral se ha dedicado a subvertir el orden constitucional,
al imponer condiciones casi de imposible cumplimiento para que los partidos políticos puedan relegitimarse y puedan obtener su posibilidad de participación ciudadana. En Venezuela se podía participar con agrupación de ciudadanos, con partidos políticos estadales, municipales, locales o nacionales. Y el Consejo Nacional Electoral ha puesto condiciones muy gravosas, casi de imposible cumplimiento. En derecho, cuando a usted le imponen condiciones de imposible cumplimiento, usted no está obligado a cumplirlas, porque las condiciones que le deben poner deben ser cumplibles, posibles de realizar. No sé si me estoy explicando. Sí. Ok, bien. Por ejemplo, no te Ahora, pueden pedir la Constitución, un artículo que no puedes respirar. no te lo pueden pedir jamás, eso es una condición de imposible cumplimiento, pero en contrataciones privadas incluso, si tú y yo contratamos y te pongo unas condiciones leoninas, tú puedes desconocer esas condiciones leoninas en ese contrato. Bueno, igualmente, el derecho de asociación política debe ser abierto, amplio, que se pueda ejercer de manera sencilla, transparente, sin tanto requisito. Y las formalidades, además, dice la Constitución, que no deben privar sobre el fondo y sobre el ejercicio de los derechos, que es lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Con toda esta gravosidad de condiciones en la reglamentación del CNE, los partidos han decidido en la mayoría de ellos participar. Unos sí y otros no. A nosotros nos hubiera gustado como venezolanos además militantes de la unidad, como militantes de la oposición, que hubiera habido una decisión unánime con respecto a participar o no en este proceso, así como la hubo con todos los partidos minoritarios del polo patriótico que decidieron no vamos a ir a ese proceso, como lo hizo el Partido Comunista de Venezuela, que ha denunciado duramente que ahora el gobierno de Maduro va a ilegalizar por tercera vez al Partido Comunista en Venezuela, porque ellos no van a participar en ese proceso. Pero no la hubo. Decidieron que cada uno decidía su propia política como partido. Unos decidieron participar, otros no. Causa R, por ejemplo, no. Avanzada Progresista participó. Este fin de semana le toca a un partido que, digamos, es un partido emblemático. Hay partidos emblemáticos como Voluntad Popular, porque tiene el preso político Leopoldo López, tiene a varios de mis colegas alcaldes o presos o en el exilio, ha sido muy perseguido, y el gobierno siempre ha querido denominar a Voluntad Popular, y lo han dicho, como un partido subversivo, etc. Bueno, vamos a ver cómo le va a Voluntad Popular, que decidió participar. Yo creo que las condiciones van a ser muy distintas a las que ha gozado los que participaron el fin de semana pasado, por decirlo menos. Ojalá que Voluntad pueda lograr esas condiciones tan gravosas y que si las logra no se las desconozcan y le vayan a infiltrar gente, como nos pasó en el referéndum, para que después empiecen a decir que hicieron fraude, etc. ¿Puede haber algún mecanismo de control para evitarlo? Ahora, yo entiendo la posición de Voluntad de decir, bueno, tengo que ir porque no le voy a dejar en bandeja de plata, como escuché a uno de los diputados de Voluntad Popular en estos días, al gobierno que me ilegalice por abstenerme yo de ir, aun cuando las condiciones sean muy duras. Sin embargo, luego no vendrán participar. Dos partidos grandes juntos, Acción Democrática y PJ, a pelearse por las mismas máquinas en un mismo fin de semana, lo cual es absolutamente injusto y además absolutamente violatorio del derecho de sus militantes a poder registrarse en esa jornada. Pero bueno, ellos tendrán inteligencia para organizarse en qué estados irá una prioridad uno u otro. Ojalá que lo hagan así, organizados, para que pueda tener éxito ambas organizaciones políticas. De no ser renovados estos partidos o no lograr las firmas o la cantidad de gente o cualquier obstáculo que tengan, de todos modos no tienen el recurso de usar el partido MUD de la Mesa de Unidad Democrática. Sí, pero no es justo. La MUD es un partido, es el que se midió en las elecciones parlamentarias, un partido que sacó el mayor número de votos que el PSUV y que cualquier otro partido político de los que participó de esa elección, así que está absolutamente legalizado. Ellos pueden tener bajo la manga, a través de estos recursos fraudulentos que hicieron para eliminar el referendo revocatorio, decir que la MUD hizo fraude, cuando el fraude no lo hace la organización política. Los delitos los hacen las personas, no las instituciones. Si alguien firmó fraudulentamente, el penado debe ser esa persona. Eso nunca debió ni siquiera parar el referendo revocatorio. Pero bueno, está el partido de la MUD. Hasta este momento es el partido legal. Es un partido político, es una tarjeta que podrá utilizar la unidad si no se logra. Ahora, eso no es justo.
Si usted quiere participar en un partido que tiene inclinación hacia la democracia social o inclinación hacia la democracia cristiana o inclinación hacia el socialismo o inclinación hacia la derecha más rancia, pues usted tiene derecho a hacerlo. Gerardo, tu programa, por favor, de Contrapeso. ¿Y por qué se llama así, rapidito? Que tenemos que... Contrapeso porque es un debate con cada uno de los invitados. Yo no soy periodista, es un programa que me ha dado la oportunidad de hacer Unión Radio todos los jueves de 5 a 6 cuando no hay cadena. Y pues es una vez a la semana nada más. Y ahí debatimos todas estas ideas, como he estado hablando contigo. Tratamos de llegar a la profundidad de cada tema y darle ideas a los ciudadanos. Bueno, me quedé con algunos temas pendientes en el tintero, pero Muchísimas gracias. Honor y placer tenerte Igualmente, aquí. cuando Ya regresamos, tenemos al diputado José Guerra, promete traer unas noticias importantísimas, un batazo, un tubazo que nos va a dar aquí en Con Todo y Pensilvania. Ya regresamos.